Imagínate esto. Un hijo, consumido por el rencor, arroja a su propia madre anciana a la calle, dejándola a merced de la noche y la tormenta. Suena como el acto más cruel que alguien podría cometer, ¿verdad? Pero te prometo que lo que estás a punto de escuchar es una historia que te demostrará cómo, incluso en la oscuridad más profunda, un milagro puede surgir de la forma más inesperada y cambiarlo todo para siempre. ¿Crees que la fe tiene el poder de mover montañas o, en este caso, el corazón de un animal? Quédate conmigo, porque el increíble giro que dio esta historia te dejará sin aliento. Y si crees en los milagros de Dios y en el poder de la fe, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para que una bendición divina llegue a tu hogar. En el corazón de Jalisco, donde el sol pega con fuerza y levanta un polvito que se mete hasta el alma, existía un ranchito que el tiempo parecía haber olvidado. No era un lugar de grandes cosechas ni de ganado robusto, sino más bien un testamento de sueños rotos y esperanzas secas. Allí, en una casucha de adobe que se caía a pedazos, vivía Consuelo. Su hogar era un reflejo de su situación. Paredes agrietadas como su corazón, un techo que amenazaba con rendirse y un silencio espeso, solo roto por el silbido del viento. Cada rincón de esa morada contaba una historia de abandono, un eco mudo de la soledad que la envolvía día tras día, haciéndola sentir como una extraña en la tierra que la vio nacer y criar a su único hijo. Consuelo, a sus 78 años, era una mujer menudita, encorvada por el peso de una vida de trabajo y de penas. Su piel, curtida y arrugada, parecía un mapa de todos los amaneceres y atardeceres que había enfrentado. Pero sus ojos eran dos luceros que se negaban a apagarse, dos faros de una fe inquebrantable que iluminaban su rostro cansado. Cada mañana, antes de que el sol se asomara, su primer acto era arrodillarse ante un pequeño altar improvisado, con una virgencita despostillada y una vela temblorosa. No pedía riquezas ni comodidades, solo susurraba una oración. Padre, dame la fuerza para aguantar un día más y la gracia para seguir amando a mi hijo a pesar de todo. Esa era su armadura, su única fortaleza. Del otro lado del patio polvoriento, en la casa principal que alguna vez rebosó de vida, vivía Ramiro, su hijo. Con 48 años, parecía mucho mayor. Su rostro era una máscara de amargura, con el ceño siempre fruncido y una mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Ramiro se movía por el rancho como una tormenta de mal humor, pateando piedras, maldiciendo al aire. Su mirada fría y resentida era un arma que usaba constantemente contra su madre. Para él, ella no era la mujer que le dio la vida, sino el recordatorio constante y viviente de todo lo que había perdido, de su propio y aplastante fracaso. Cada vez que la veía, sentía una oleada de ira que no podía ni quería controlar. La crueldad de Ramiro se manifestaba en pequeñas torturas diarias, diseñadas para hacerla sentir miserable. «Todavía no has barrido el patio, vieja inútil. ¿Para qué te sirves entonces?», le gritaba por la mañana, su voz resonando en el silencio del rancho. Consuelo, con sus manos temblorosas, se apresuraba a tomar la escoba, aunque sus huesos le dolieran con cada movimiento. Ella nunca respondía a sus insultos, simplemente agachaba la cabeza y dejaba que las palabras la golpearan como pedradas, rezando en silencio para que el veneno de su hijo no terminara de marchitarle el alma. Cada grito, cada humillación, era una espina más en su corazón, pero su amor por él, incomprensiblemente, se negaba a morir. La hora de la comida era otro calvario. Ramiro comía primero, solo, en la mesa grande de la casa. Luego, juntaba las sobras frías en un plato desportillado y se lo dejaba en el escalón de la puerta de la casucha de Consuelo sin siquiera mirarla a los ojos, como si estuviera alimentando a un perro callejero. Ver ese
Plato era, para Consuelo, la prueba más dura de su día. No era el hambre de comida lo que le dolía, sino el hambre de una palabra amable, de una mirada de cariño. Se comía el arroz frío y los frijoles resecos con lágrimas silenciosas, agradeciendo a Dios por ese bocado, mientras se preguntaba qué había hecho mal, en qué momento el niño de sus ojos se había convertido en ese hombre de piedra. Ramiro no siempre había sido así. El narrador, que todo lo ve, sabía que dentro de ese hombre endurecido habitaba un dolor profundo y enconado. Años atrás, su esposa, cansada de sus fracasos y su mal carácter, lo había abandonado, llevándose a sus hijos, su única alegría. Lo culpó por un negocio que los dejó en la ruina, y esa humillación se convirtió en un veneno que le pudrió el alma. En su mente retorcida, Ramiro culpaba a su madre. Se repetía a sí mismo que ella nunca lo había apoyado de verdad, que sus rezos no habían servido para nada. Proyectaba en ella todo su odio y frustración, convirtiéndola en el chivo expiatorio de su vida miserable. Y mientras Ramiro se ahogaba en su propio rencor, Consuelo libraba su propia batalla en silencio. Sus oraciones habían cambiado con el tiempo. Ya no pedía por milagros materiales, ni siquiera porque el corazón de su hijo se ablandara. Su súplica era más profunda, más desgarradora. «Señor, no permitas que el dolor me haga odiarlo», susurraba ante su altar. «Dame la fuerza para ver en él al niño que acuné en mis brazos, para recordar el amor que sentí. Ayúdame a perdonarlo cada día, aunque él no me pida perdón». Era un acto de fe heroico, un esfuerzo sobrehumano por mantener viva la llama del amor en medio de un huracán de desprecio. En un rincón alejado del rancho, olvidado por todos menos por Consuelo, vivía Centinela. Era un caballo viejo, de un noble pelaje marrón que había perdido su brillo. Ramiro lo consideraba otra carga inútil, un vestigio de los tiempos de su padre. Un animal que ya no servía para el trabajo duro y solo consumía pastura. Pero Centinela poseía una dignidad que los años no habían podido mermar. Se pasaba los días en su corral, quieto, observando con una paciencia infinita la pequeña casucha de adobe. Sus ojos, grandes y líquidos, parecían contener una sabiduría ancestral, como si entendiera el drama silencioso que se desarrollaba frente a él. La conexión entre el caballo y la anciana era un misterio, un lazo invisible tejido con hilos de soledad compartida y afecto silencioso. Centinela había sido el compañero fiel de su difunto esposo, y en él Consuelo veía un último vestigio de los días felices. Aunque Ramiro le prohibía acercarse, ella encontraba momentos para ir hasta la cerca de madera. No llevaba manzanas ni terrones de azúcar, pues no tenía nada que darle, solo sus palabras y el calor de su mano arrugada. El caballo, que se mantenía arisco con todos los demás, parecía esperar esas visitas con una calma expectante. Consuelo se apoyaba en la cerca, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos, y le hablaba a Centinela en susurros. Le contaba sus penas, sus miedos, las nuevas heridas que Ramiro le había infligido ese día. «Tú eres el único que me escucha, mi viejo amigo», le decía, con la voz quebrada. «A veces siento que ya no puedo más, que Dios se ha olvidado de mí». Y el gran animal, como si comprendiera cada palabra, se acercaba despacio, sin un ruido, y apoyaba su enorme cabeza en el hombro de la anciana. No era solo un gesto animal, era un acto de consuelo. Un abrazo silencioso que le daba la fuerza para seguir adelante un día más. El pueblo no era ciego al sufrimiento de Consuelo. Doña Elvira, la dueña de la tiendita, notaba cómo la anciana se encogía cada vez que su hijo la acompañaba por alguna provisión, cómo sus manos temblaban al pagar. Las vecinas chismeaban en voz baja con una mezcla de lástima y miedo. «Pobre doña Consuelo, es una santa aguantando a ese demonio», decían. Todos conocían el carácter violento de Ramiro, sus
explosiones de ira que hacían temblar las ventanas. Nadie se atrevía a intervenir directamente, temiendo despertar la furia de la bestia. Su única forma de ayuda eran las oraciones colectivas en la misa del domingo, pidiendo un milagro para la anciana piadosa. Así, los días de consuelo transcurrían entre la crueldad de su hijo y la compañía silenciosa de su caballo. Su fe era el único hilo que la mantenía anclada, la única luz en una existencia oscura y solitaria. Regresaba a su casucha al final del día, encendía su veladora y se arrodillaba. Lo que ella no sabía era que sus oraciones estaban siendo escuchadas en el cielo y que la respuesta no llegaría con un coro de ángeles celestiales, sino con el sonido atronador de 4 cascos golpeando la tierra, con la furia justa de un guardián olvidado que estaba a punto de cambiar el destino de todos. Si alguna vez has encontrado consuelo o protección en un animal, si has sentido esa conexión especial que parece venir de otro mundo, escribe "Amigo fiel" en los comentarios para honrar a esos seres que nos cuidan sin pedir nada a cambio. A veces, en el silencio polvoriento de las tardes, la mente de Consuelo viajaba al pasado, a un tiempo en que el rancho no era una prisión de amargura, sino un reino de risas y sol. Se veía a sí misma más joven, sentada en el porche, mientras su esposo, un hombre de sonrisa ancha y manos fuertes, levantaba en vilo a un pequeño Ramiro para sentarlo sobre el lomo de un centinela brioso y lleno de vida. La risa del niño era una melodía que llenaba el aire, un sonido tan puro y cristalino que a Consuelo se le antojaba como música de ángeles. Era un recuerdo agridulce, una astilla de felicidad clavada en el corazón que le recordaba que el monstruo que la atormentaba ahora alguna vez fue un niño que sabía reír. Su esposo, José, había sido el alma de ese rancho, un hombre de pocas palabras pero de un corazón tan vasto como el campo. Él le había enseñado a Ramiro a amar la tierra, a entender el lenguaje de los animales y a respetar el ciclo de la vida. Centinela era su orgullo, más que un animal de trabajo, era su compañero de andanzas, el testigo mudo de sus fatigas y sus alegrías. José solía decir que la nobleza de un hombre se podía medir en cómo trataba a su caballo. Consuelo se aferraba a esas memorias, a la imagen de su esposo y su caballo galopando al atardecer, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. El cambio en Ramiro no fue repentino, fue como una plaga lenta que fue secando su espíritu poco a poco. Todo comenzó con la tiendita de abarrotes que abrió en el pueblo con todos sus ahorros y un préstamo. Al principio estaba lleno de una ilusión contagiosa, soñaba con darle a su esposa e hijos una vida mejor, lejos del polvo y la incertidumbre del rancho. Pero la suerte no estuvo de su lado. Las malas cosechas empobrecieron al pueblo, la gente dejó de comprar y las deudas comenzaron a crecer como la mala hierba. Consuelo veía cómo la luz en los ojos de su hijo se iba apagando, reemplazada por una sombra de desesperación y fracaso. El día que su esposa se fue, el cielo de Jalisco pareció llorar con ellos. Fue una mañana de gritos y portazos, de palabras hirientes que se clavaron como puñales. «Eres un fracasado, Ramiro. No voy a hundirme contigo», le gritó ella, mientras metía la ropa de los niños en una maleta. Ramiro no suplicó. Se quedó parado, rígido como una estatua de sal, viendo cómo la única familia que había construido se desvanecía en el camino polvoriento. Esa puerta que se cerró no solo lo separó de su esposa e hijos, sino que también selló su corazón, encerrando para siempre cualquier atisbo de ternura o esperanza que pudiera quedarle. A partir de ese momento, la mente de Ramiro se convirtió en un tribunal donde él era la víctima y todos los demás eran culpables. En sus noches de insomnio repasaba cada evento, cada conversación, pero su dolor le impedía ver su propia responsabilidad. En su
lugar, construyó una narrativa retorcida en la que su madre era la principal culpable. Se convenció a sí mismo de que las oraciones de Consuelo eran inútiles, que su presencia traía mala suerte, que si ella lo hubiera apoyado de otra manera, con dinero que no tenía, su vida sería diferente. Era un veneno que él mismo destilaba y bebía a diario, y que lo consumía por dentro. Consuelo recordaba esos mismos eventos con una claridad dolorosa. Recordaba haber ayunado durante días ofreciendo su impropio alimento a Dios a cambio del éxito de su hijo. Recordaba haber vendido en secreto las pocas joyas que le quedaban de su madre para darle un poco de dinero a Ramiro, diciéndole que lo había encontrado guardado. Él nunca lo supo, o nunca quiso saberlo. Ella veía su fracaso no como una maldición, sino como una prueba de la vida, una de tantas que a ella le había tocado enfrentar. Pero su hijo no lo veía así. Él solo veía la humillación y necesitaba un lugar donde depositar toda esa rabia. La amargura de Ramiro levantó muros a su alrededor, aislándolo del mundo. Dejó de ir a la iglesia porque no podía soportar las miradas de lástima de los vecinos. Dejó de hablar con sus viejos amigos porque su único tema de conversación era su propio infortunio. El rancho, antes un lugar de encuentro, se convirtió en una fortaleza de soledad. La pintura de la casa comenzó a descascararse. La maleza creció sin control en los corrales y el silencio se hizo tan denso que parecía tener peso propio. El mundo de Ramiro se había encogido hasta caber en los límites de su propio resentimiento y había arrastrado a su madre con él a esa prisión. En los primeros días de su duelo, Consuelo intentó desesperadamente alcanzar el corazón de su hijo. Una tarde, le preparó un mole espeso y fragante, su platillo favorito desde que era niño, usando los últimos pollos que le quedaban. Se lo sirvió con el mismo amor con el que lo hacía 30 años atrás. Ramiro se sentó a la mesa, miró el plato humeante y, en lugar de gratitud, sus ojos se llenaron de una tristeza vacía. Tomó la cuchara, pero no comió. «Ya nada tiene caso, madre», dijo con una voz hueca, y empujó el plato. Ese gesto fue más doloroso para Consuelo que cualquier grito. Fue la renuncia a la vida, al sabor, al recuerdo. Centinela fue un testigo mudo de esta lenta decadencia. El caballo recordaba los días en que era el centro de la vida del rancho, cuando José lo cepillaba cada mañana y Ramiro, de niño, le traía terrones de azúcar a pisendos escondidas. Pero a medida que el corazón de Ramiro se endurecía, su mirada se volvió indiferente hacia el noble animal. Dejó de cuidarlo, de hablarle. Un día, sin más, lo llevó al corral más alejado, como si quisiera desterrar un recuerdo vivo de su padre, de un pasado feliz que ya no soportaba. Para Ramiro, el caballo, al igual que su madre, se convirtió en un símbolo de ese mundo que se había derrumbado. Sintiendo el abandono de su viejo amigo, Consuelo comenzó un ritual secreto de cuidado y afecto. Sabía que Ramiro se enfurecería si la veía desperdiciando tiempo o recursos en el caballo. Así que, en las horas más calurosas del día, cuando su hijo dormía la siesta, ella llenaba un balde con agua fresca del pozo y lo llevaba con paso lento y sigiloso hasta el corral. Mientras Centinela bebía con avidez, ella le acariciaba el cuello, susurrándole palabras de consuelo. A veces, guardaba un pedazo de su propia tortilla para dárselo, un pequeño sacrificio que era, en realidad, un acto de rebeldía y amor incondicional. Doña Elvira, desde el mostrador de su tienda, era una cronista de la tragedia. Ella recordaba al Ramiro joven, lleno de planes, que le compraba dulces a su novia y le pedía fiado con una sonrisa apenada, pero esperanzada. Ahora veía a un hombre sombrío que apenas le dirigía la palabra, que pagaba con billetes arrugados y una mirada hostil. Intentaba preguntarle por su madre,
¿Cómo sigue la señora Consuelo? Mándele mis saludos. Pero Ramiro siempre la cortaba en seco con un gruñido o un simple «ahí está», antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a la tendera con un sentimiento de impotencia y un nudo en el estómago. El miedo de la comunidad no era infundado. Todos recordaban el día en que don Rogelio, el vecino más cercano, intentó darle un consejo a Ramiro sobre cómo arreglar la cerca caída. «Si quieres, te echo una mano, mijo», le dijo con buena intención. La reacción de Ramiro fue explosiva. Lo insultó, lo acusó de meterse en lo que no le importaba y casi se le va a los golpes. Desde ese día nadie más se atrevió a cruzar la línea. Ramiro se había ganado a pulso una reputación de hombre intratable, un amargado con el que era mejor no cruzarse, dejando a Consuelo completamente aislada en su isla de dolor. Incluso la fe de Consuelo, sólida como una roca, a veces se tambaleaba. En la soledad de su casucha, durante las noches más largas, había momentos en que su fortaleza flaqueaba. Se arrodillaba y las palabras no salían. El silencio de Dios le pesaba en el alma. «¿Por qué, Señor?», se preguntaba en un susurro ahogado por las lágrimas. «¿Cuál es el propósito de tanto sufrimiento? ¿Acaso he hecho algo para merecer este abandono? ¿Has apartado tu rostro de esta vieja que tanto te ha amado?». Eran preguntas peligrosas, grietas en el muro de su devoción que la hacían sentir terriblemente humana y vulnerable. Pero después de la tormenta de la duda, siempre llegaba la calma. Consuelo levantaba la vista hacia el pequeño crucifijo de madera colgado en la pared de adobe. Miraba el rostro sufriente de su Cristo y encontraba un consuelo inmenso. Se daba cuenta de que su propio dolor no era nada comparado con el de él. Entonces entendía que su misión en la vida, su prueba más grande, no era entender el porqué, sino aprender a amar sin condiciones, a perdonar sin ser perdonada. Aceptaba su cruz con una renovada serenidad, convencida de que su calvario tenía un propósito divino que aún no alcanzaba a comprender. Un día, la crueldad de Ramiro encontró una nueva forma de manifestarse. Después de una discusión trivial sobre el gasto del gas, decretó una nueva regla. «Se acabó eso de que andes de vaga por el pueblo», le espetó con frialdad. «Ya no sales de aquí para nada. Si necesitas algo me lo pides a mí y punto». Disfrazó su tiranía como una preocupación, diciendo que era para evitar que ella anduviera inventando chismes. Pero la verdad era que quería cortarle el último hilo de conexión que le quedaba con el mundo exterior. Quería su sumisión total, su completa y absoluta dependencia de él. Para Consuelo, esa orden fue como si le pusieran grilletes en los pies. El rancho dejó de ser su hogar para convertirse oficialmente en su celda. El camino de tierra que llevaba al pueblo, que antes representaba un pequeño escape, una oportunidad de ver otros rostros y escuchar otras voces, ahora era una frontera infranqueable. Miraba a través de la cerca, viendo a la gente pasar a lo lejos, y sentía una punzada de nostalgia por la simple libertad de caminar hasta la tienda de doña Elvira, aunque solo fuera para comprar 1 kilo de sal. Ahora, esa simple acción era un lujo que le había sido arrebatado. Pasaron las semanas y la ausencia de Consuelo en el pueblo se hizo notoria. Doña Elvira, con el corazón encogido, decidió tomar cartas en el asunto. No queriendo provocar a Ramiro, le pidió a su sobrino de 10 años que llevara una pequeña bolsa con pan dulce y fruta a la anciana, con el pretexto de que era un regalo. El niño, inocente, llegó hasta la tranquera del rancho y llamó. Ramiro salió con cara de pocos amigos. Al ver la bolsa, su rostro se endureció aún más. «Mi madre no necesita la caridad de nadie», dijo con voz áspera, y despachó al niño sin dejarlo siquiera explicar. La historia del niño y el pan dulce rechazado corrió como pólvora por el pequeño pueblo. La preocupación inicial de los vecinos
se transformó en una indignación creciente. Se juntaban en la plaza, en la tienda, a la salida de la misa, y los susurros se hicieron más audaces. «Algo hay que hacer», decían unos. «Ese hombre la tiene secuestrada», afirmaban otros. Las habladurías llegaron a oídos del padre Miguel, un hombre bueno pero de naturaleza prudente, quien escuchaba las confesiones anónimas que, sin embargo, pintaban un cuadro muy claro de la situación en el rancho de los Sandoval. El clamor silencioso del pueblo comenzaba a exigir una acción. El padre Miguel, sintiendo el peso de su responsabilidad pastoral, decidió que no podía seguir ignorando la situación. Sabía que una confrontación directa con un hombre como Ramiro sería contraproducente, así que ideó una excusa. Haría una visita a todas las familias de la zona con el pretexto de actualizar el censo parroquial. De esa manera podría llegar al rancho y, con suerte, ver a Consuelo con sus propios ojos, evaluar la situación y ofrecerle ayuda de una manera discreta. Se puso su sotana, tomó su carpeta y emprendió el camino con el corazón lleno de una mezcla de determinación y aprensión. Cuando el padre llegó a la tranquera, Ramiro lo recibió como si fuera un cobrador. Su postura era desafiante, sus brazos cruzados sobre el pecho. El sacerdote, con su mejor sonrisa conciliadora, le explicó el motivo de su visita. La reacción de Ramiro fue de un desprecio apenas disimulado. ¿Un censo? ¿A poco cree que no tenemos nada mejor que hacer aquí que contestar sus preguntas, padrecito?, dijo con sarcasmo. Cuando el cura preguntó por doña Consuelo, Ramiro mintió sin titubear. «Mi madre está muy delicada, anda enferma, y el doctor le recomendó reposo absoluto. No puede recibir a nadie». El padre Miguel supo en el acto que estaba mintiendo. Pudo ver la falsedad en sus ojos, la tensión en su cuerpo, pero no tenía cómo rebatirlo. Legalmente no podía exigir verla ni entrar a la propiedad sin permiso. Insistir solo habría empeorado las cosas para Consuelo. Con una profunda sensación de frustración y derrota, el sacerdote se despidió, no sin antes decirle: «Dígale a su madre que rezaremos por su pronta recuperación en la misa». Ramiro solo asintió con un gesto de fastidio y le cerró la tranquera en la cara. La visita había fracasado, demostrando que los muros de Ramiro eran más altos de lo que pensaba. Esa visita, lejos de ayudar, empeoró las cosas. Despertó en Ramiro una paranoia galopante. Ahora estaba convencido de que todo el pueblo, liderado por el cura, estaba conspirando en su contra. Veía enemigos en cada sombra. Escuchaba acusaciones en el silbido del viento. Su aislamiento se hizo más profundo y su vigilancia sobre su madre más estricta. Reforzó la cerradura de la tranquera y pasaba horas observando el camino, como un carcelero temiendo una fuga. Su mente, ya atormentada, se convirtió en un laberinto de sospechas y resentimiento, preparándolo para una reacción aún más violenta ante cualquier provocación. Mientras tanto, el encierro y la angustia constante comenzaron a minar la salud de Consuelo de una forma visible. Una tos seca y persistente se apoderó de sus pulmones, sacudiendo su frágil cuerpo, especialmente durante las noches frías. Sus movimientos, ya lentos, se volvieron dolorosamente pausados. Perdió el poco apetito que le quedaba y sus ojos, antes luminosos, se velaron con una capa de tristeza y agotamiento físico. Su cuerpo, al igual que su casucha, comenzaba a ceder bajo el peso del abandono y la negligencia, mostrando las grietas de un sufrimiento demasiado largo. Con la astucia que da a la supervivencia, Consuelo ocultó su enfermedad a Ramiro. Sabía que si él se daba cuenta de su debilidad, no sentiría compasión, sino fastidio. La vería como una carga aún mayor, una boca inútil que ahora, además, requería cuidados. Así que ahogaba sus ataques de tos en un trapo viejo cuando él estaba cerca
y se apoyaba en las paredes para caminar, disimulando su mareo. Sufría en un silencio casi absoluto, un martirio privado cuyo único testigo era la figura lejana de Centinela, que la observaba desde su corral con una quietud que parecía cargada de preocupación, y el caballo lo sentía. El narrador, que conoce hasta el lenguaje de los animales, sabía que Centinela percibía la fragilidad creciente de Consuelo. El viejo corcel se mostraba inquieto, algo inusual en él. Dejó de pasar las horas dormitando bajo el mezquite y en su lugar caminaba en círculos por el corral con las orejas alertas y la cabeza en alto. A veces soltaba un relincho bajo y lastimero dirigido hacia la casucha. Era como si el lazo invisible que los unía le transmitiera el dolor y la debilidad de ella, y una urgencia protectora comenzaba a crecer en su noble corazón animal. Un mediodía, el desastre casi ocurre. Mientras cruzaba el patio para llevar su plato vacío, un violento acceso de tos le robó el aire a Consuelo. El mundo le dio vueltas y se tambaleó, cayendo de rodillas en el polvo. Ramiro, que estaba arreglando una herramienta en el porche, la vio caer. Por un instante, sus manos se detuvieron. Pero en lugar de correr a ayudarla, un gesto de desprecio torció sus labios. «Párese, no haga teatro», le gritó. Consuelo, humillada, se levantó con dificultad, mientras su hijo volvía a su tarea, habiendo cerrado deliberadamente la puerta a la única pizca de compasión que había amenazado con asomarse. A pesar de su debilidad física, el espíritu de Consuelo encontró una pequeña forma de rebelarse. Ya que no podía usar su voz para pedir ayuda, la usaría para alabar a Dios y para reclamar su existencia. Comenzó a cantar. No cantaba fuerte, sino que tarareaba viejos himnos y alabanzas que su esposo José solía cantar mientras trabajaba la tierra. Eran melodías llenas de fe y de nostalgia, un sonido que llenaba el aire opresivo del rancho. Era su manera de decirle al mundo y a sí misma que aunque su cuerpo estuviera prisionero, su alma seguía siendo libre. Este nuevo hábito enfurecía a Ramiro más que cualquier otra cosa. Esos cantos religiosos eran un eco del pasado que él se esforzaba por enterrar, un recordatorio de la fe de su madre que él consideraba inútil y estúpida. «¿Quieres callarte ya con ese ruido infernal?», le gritaba desde su casa. «Pareces una chachalaca». Pero Consuelo no se callaba. Quizás incluso tarareaba un poco más fuerte. Esa pequeña rebelión sonora, esa afirmación de su fe en medio del odio, le devolvía una pizca de la dignidad que su hijo intentaba arrebatarle cada día. Era su única arma y la empuñaba con una valentía silenciosa. El Kun, lo mismo, pareció cansarse de la aridez de la situación. Después de meses de un sol implacable, el tiempo cambió drásticamente. Nubes oscuras y pesadas, cargadas de agua y de presagios, comenzaron a arrastrarse desde las montañas, cubriendo el valle con una sombra ominosa. El aire se volvió denso, eléctrico, cargado de una tensión que se podía sentir en la piel. Era como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, preparándose para el estallido de un drama que llevaba demasiado tiempo gestándose en silencio en aquel rancho olvidado. Consuelo, experta en leer las señales del campo, miró ese cielo color panza de burro y sintió un escalofrío que no era de frío. En sus 78 años, había aprendido que la naturaleza a menudo reflejaba las tormentas del corazón humano. Tuvo una premonición, una certeza en sus huesos de que algo terrible y definitivo estaba a punto de suceder. Corrió a su pequeño altar, encendió el cabo de vela que le quedaba y se arrodilló, rezando con una urgencia que nunca antes había sentido. No pedía por ella, sino por el alma de su hijo, temiendo la oscuridad que veía acumularse sobre él. Justo en ese momento, como si el destino quisiera apretar todas las tuercas al mismo tiempo,
El cartero llegó en su bicicleta y le entregó una carta a Ramiro. No era una carta de un amigo o un familiar, sino un sobre con un sello oficial. Era una última notificación del banco exigiéndole el pago de una vieja deuda del negocio fallido, amenazándolo con el embargo de una parte del rancho. La noticia fue la gota que derramó el vaso de su amargura. Arrugó el papel con una furia temblorosa, viendo la carta no como una consecuencia de sus actos, sino como otro ataque del mundo injusto que se había conjurado en su contra. La primera lluvia comenzó a caer, tímidamente al principio, con gotas grandes y espaciadas que levantaban un olor a tierra mojada. Dentro de la casucha de Consuelo, ese sonido vino acompañado de otro, un plink y blonk, rítmico y persistente. Una vieja gotera que Ramiro se había negado a reparar 1000 veces había vuelto a la vida. Consuelo colocó una olla de peltre debajo y el sonido metálico de cada gota se convirtió en el latido de un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Esa pequeña fuga en el techo era un símbolo perfecto de la negligencia de Ramiro, un problema pequeño que, si no se atendía, terminaría por derrumbarlo todo. La lluvia arreció, obligando a Ramiro a quedarse dentro de la casa principal, rumiando su ira por la carta del banco. Mientras comía su cena en solitario, escuchando el golpeteo del agua en el techo de lámina, el narrador omnisciente pudo ver un fugaz destello en su interior. No fue culpa ni remordimiento, sino algo más primario, una punzada de profunda y absoluta soledad. Se sintió como un náufrago en su propia casa. El sentimiento fue tan incómodo y extraño que lo ahogó rápidamente con otro trago de tequila, reforzando las paredes de su amargura para no sentir nada más. Esa misma noche, en la pequeña iglesia del pueblo, el padre Miguel, preocupado por la tormenta y por las almas que sufrían en ella, decidió organizar un rosario improvisado. Un pequeño grupo de fieles se reunió, sus rostros iluminados por la luz de las velas. Al final de las oraciones, el sacerdote pidió una intención especial: por aquellos en nuestra comunidad que sufren en silencio, para que el Señor les envíe su consuelo y su protección en esta noche de tormenta. Todos los presentes bajaron la cabeza, y aunque no se dijo ningún nombre, el de Consuelo flotó en el aire, llevado por una plegaria colectiva. Lo que había comenzado como una lluvia fuerte se convirtió en una tormenta bíblica. El cielo se desgarró con relámpagos que iluminaban el campo con una luz fantasmal, seguidos por truenos que hacían vibrar la tierra. El viento aullaba como un animal herido, azotando los árboles y arrancando tejas sueltas. El mundo exterior se disolvió en un caos de agua y oscuridad, una furia desatada que parecía querer limpiar la tierra de todo el dolor y la injusticia que la empapaban. La tormenta de afuera era el espejo perfecto de la tempestad que estaba a punto de desatarse dentro del rancho. Dentro de la casucha de Consuelo, la pequeña gotera se convirtió en una sentencia de muerte para el frágil techo. Con un crujido siniestro, un gran trozo de adobe y yeso, reblandecido por el agua, se desprendió y se estrelló contra el suelo. En su lugar quedó un agujero por el que se precipitaba una cascada de agua lodosa, cayendo directamente sobre su catre, sobre su única cama, el único lugar de descanso y refugio que le quedaba en el mundo. En cuestión de segundos, su colchón de paja, sus mantas raídas, todo quedó empapado y cubierto de barro. Desesperada, Consuelo intentó arrastrar el pesado catre a una esquina seca, pero sus fuerzas la abandonaron. El esfuerzo la dejó sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho y la tos sacudiéndola violentamente. El suelo de tierra se había convertido en un lodazal. El agua helada le llegaba a los tobillos y el viento se colaba por las grietas de las paredes, helándole los huesos. Estaba atrapada en una ruina que se derrumbaba sobre ella, temblando de frío y de un miedo que nunca antes había sentido.
La noche se presentaba como una tumba de agua y lodo. Fue en ese momento que el instinto de supervivencia se impuso a una vida de sumisión. El miedo a morir de frío, sola en aquella pocilga, fue más grande que el pánico que le provocaba su hijo. Se dio cuenta de que no tenía otra opción. Su única y terrible alternativa era ir a la casa principal y pedirle ayuda a Ramiro. Era una decisión que le helaba la sangre, pues sabía que estaba a punto de despertar a la bestia en su momento de mayor furia, pero quedarse allí era una muerte segura. Reunió el poco valor que le quedaba y se preparó para enfrentar la tormenta más peligrosa de todas, su propio hijo. Su travesía por el patio fue una odisea. El lodo se aferraba a sus pies tratando de hundirla. La lluvia torrencial la cegaba y el viento la empujaba hacia atrás, como si quisiera impedirle llegar a su destino. Cada paso era un esfuerzo monumental, una batalla contra los elementos y contra su propio cuerpo debilitado. La luz tenue que se filtraba por la ventana de la casa principal parecía a la vez un faro de esperanza y la advertencia de una guarida peligrosa. Avanzó lentamente, encorvada, una pequeña figura insignificante, luchando contra la furia del cielo. Desde la oscuridad de su corral, Centinela no estaba tranquilo. La tormenta no lo asustaba, pero la escena que presenciaba lo tenía en un estado de máxima alerta. Estaba de pie, inmóvil, con los músculos tensos como cuerdas de acero, enfrentando el viento y la lluvia sin pestañear. Sus ojos estaban fijos en la figura pequeña y temblorosa de Consuelo, mientras luchaba por cruzar el patio. El gran corazón del caballo latía con una fuerza descomunal, no por miedo a la tormenta, sino por una ansiedad protectora, un instinto ancestral que le decía que su única amiga estaba en un peligro mortal. Finalmente, Consuelo llegó a la puerta de la casa principal. Sus manos, entumecidas y arrugadas, se levantaron para golpear la madera sólida. El sonido fue patético, casi inaudible contra el estruendo de la tormenta. «¡Ramiro!», gritó, pero su voz fue devorada por el viento. Golpeó de nuevo, con todas las fuerzas que le quedaban, un sonido hueco y desesperado. «Ramiro, por favor, ábreme». Cada golpe era una súplica, un llamado al hijo que alguna vez fue, una apuesta a todo o nada en la noche más oscura de su vida. Dentro, sentado en su silla, Ramiro escuchó los golpes. El sonido, débil pero insistente, atravesó el rugido de la tormenta y llegó a sus oídos. Su rostro, iluminado por la luz parpadeante de un quinqué, se contrajo en una mueca de pura rabia. No sintió preocupación, sino una ira profunda por la interrupción, por la audacia de que lo molestaran en medio de su tormento. Se levantó lentamente y el narrador supo que estaba a punto de abrir la puerta, no para ofrecer refugio, sino para desatar la última y más terrible tormenta, una que nacería de su propio corazón devastado. Todos hemos enfrentado tormentas en la vida, algunas de agua y viento y otras del alma. ¿Cuál ha sido la tuya y cómo lograste encontrar refugio? Comparte tu historia de superación en los comentarios, porque a veces contar nuestra lucha es la primera luz que vemos después de la tempestad. Ramiro abrió la puerta de golpe y el viento de la tormenta se coló en la casa, apagando la llama del quinqué y sumiendo la escena en una penumbra de furia. La visión de su madre, una figura diminuta y temblorosa, empapada hasta los huesos y con la mirada suplicante, no despertó en él ni una pizca de compasión. Al contrario, fue como echarle gasolina a las llamas de su rabia. En su fragilidad, él no vio a la mujer que le dio la vida, sino la encarnación de toda la debilidad y el fracaso que despreciaba en sí mismo, un espejo de su propia miseria que había venido a atormentarlo en su puerta. Con la voz entrecortada por el frío y el miedo, Consuelo intentó articular su tragedia. «Ramiro, el techo», balbuceó,
extendiendo una mano temblorosa hacia la oscuridad donde su casucha se deshacía. Se cayó todo, el agua, no tengo a dónde ir. Las palabras eran un ruego desesperado, una petición no de lujos, ni siquiera de consuelo, sino del derecho más básico de cualquier ser vivo, un refugio para no perecer a la intemperie. Sus ojos, más elocuentes que su boca, le imploraban por un rincón seco, por un gesto mínimo de humanidad en la noche más larga de su vida. Pero el corazón de Ramiro era una piedra sorda a cualquier súplica, la carta del banco, la visita del cura, la soledad que lo carcomía, todo encontró una válvula de escape en ese momento. «Ya me tienes harto», rugió, y su voz fue tan potente como el trueno que retumbó en ese instante. «Estoy harto de tus quejas, harto de tu cara de mártir, harto de que seas una carga inútil para mí, toda mi vida arruinada por tu culpa». Cada palabra era un latigazo, una descarga de veneno acumulado durante años de amargura, dirigida al blanco más fácil y vulnerable que tenía, y entonces cruzó el último umbral de la crueldad. Con un movimiento brusco y violento, su mano se cerró como una garra de acero sobre el delgado brazo de Consuelo. La anciana soltó un grito ahogado, una mezcla de dolor físico por la presión en sus frágiles huesos y del shock de sentir el tacto de su hijo convertido en un arma. Pero él no se detuvo. Ciego de ira, comenzó a arrastrarla sin piedad, sacándola del pequeño refugio que ofrecía el porche y devolviéndola al corazón mismo de la tormenta que azotaba el rancho, a la furia de la noche que él mismo encarnaba. La escena era una pesadilla sacada de las entrañas del infierno. Los pies descalzos de Consuelo resbalaban en el lodo espeso, sus piernas flaqueaban, pero la mano de Ramiro la mantenía en pie y la obligaba a avanzar. La lluvia helada pegaba su camisón raído a su cuerpo esquelético, revelando la terrible fragilidad de su figura. El narrador, testigo de todo, veía en ese acto una profanación terrible. Un hijo borrando de un tirón todos los años de cuidado y de amor, tratando a su propia madre no como un ser humano, sino como un saco de basura que se arrastra para ser desechado. Su destino era la tranquera principal del rancho, el límite de la propiedad que se abría al camino lodoso y a la nada. La intención de Ramiro era brutalmente clara, un veredicto final sin apelación. No la estaba echando de su casa por una noche, la estaba desterrando de su vida, repudiándola, borrándola de su existencia. «¡Lárgate de aquí!», le gritaba una y otra vez para acallar cualquier posible voz de su conciencia. «Y no vuelvas nunca más, eres una plaga en mi vida y ya no te quiero ver». El viento se llevaba sus palabras, pero el odio permanecía, denso, impalpable. Con un último impulso de desprecio, la empujó con fuerza. Consuelo, sin equilibrio ni fuerzas, se desplomó como una muñeca de trapo, cayendo de rodillas en un charco profundo de agua helada y lodo. El golpe le sacó el poco aire que le quedaba en los pulmones. Levantó la vista y la última imagen que vio de su hijo fue una silueta oscura recortada contra la luz de la puerta, un extraño con el rostro contraído por el odio. Vio cómo se daba la vuelta, cómo entraba a la casa y cómo el cerrojo sonaba con un clic metálico y definitivo, el sonido del abandono absoluto. Sola en la inmensidad de la noche y la tormenta, Consuelo sintió un frío que no era de este mundo. Era un frío que le nacía en el centro del pecho y se extendía por sus venas, helándole el alma. Ya no sentía el golpe, ni el lodo, ni la lluvia, solo sentía un vacío inmenso, la certeza desgarradora de que su corazón se había roto en 1000 pedazos. No era solo el abandono de su hijo, se sentía expulsada de la creación, como si ni siquiera Dios pudiera verla en esa oscuridad. En ese pozo de desesperación, era el final de todo. Y en ese abismo, cuando ya no queda nada, solo queda la fe. O el último grito de ella. Consuelo levantó su rostro devastado hacia el cielo negro, que no dejaba de llorar sobre ella.
Sus lágrimas se confundían con la lluvia, un solo torrente de agua y dolor. Y de sus labios, ya morados por el frío, no salió un susurro, sino un clamor, un grito primario que rasgó el velo de la noche, un llamado directo y desesperado a la única autoridad que le quedaba por apelar. «Jesús mío, ampárame», gritó con las fuerzas que le nacieron de la propia muerte. «No me dejes sola en este desierto. Si de verdad estás ahí, si de verdad escuchas el lamento de esta pobre vieja, te lo ruego, envíame una señal, mándame un ángel, un consuelo, lo que sea, pero por el amor de tu Santa Madre, no me abandones ahora». No fue una oración aprendida de memoria, fue un desafío, la última moneda de fe, arrojada al aire en la apuesta más desesperada de su vida. Y el cielo respondió. En el instante preciso en que la última palabra de su súplica se desvaneció en el aire, un sonido brutal y poderoso atravesó el estruendo de la tormenta. No fue el rugido de un trueno ni el aullido del viento. Fue el sonido inconfundible de madera maciza partiéndose en dos, un crack violento, seco y atronador, que pareció venir de las entrañas mismas del rancho, un sonido de cadenas que se rompen, de una prisión que se derrumba. Fue un sonido que heló la sangre de Ramiro dentro de la casa. El origen de aquel estruendo era impensable. Centinela, el viejo y apacible caballo, había hecho lo imposible, impulsado por una fuerza que no provenía de sus músculos cansados, sino de una lealtad sobrenatural, de una orden divina, había embestido la gruesa cerca de su corral. Se había lanzado contra ella una y otra vez hasta que los tablones, sólidos como vigas, cedieron y se hicieron añicos. Los restos de la cerca colgaban ahora como juguetes rotos, dejando el paso libre al guardián que había despertado. Su aparición fue épica, una visión casi bíblica en medio de la tormenta. No era el caballo viejo y olvidado que Ramiro despreciaba. Emergió de la oscuridad como un justiciero, como una fuerza de la naturaleza. Los relámpagos iluminaban su figura imponente. Sus ojos parecían arder con un fuego interior y de sus hollares salía un vaho espeso que se mezclaba con la lluvia. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, vibrando con una energía poderosa y sagrada. Ya no era un animal, era un mensajero. No corrió sin rumbo, cada uno de sus movimientos era medido, deliberado y cargado de un propósito inquebrantable. Avanzó a un trote majestuoso y solemne, atravesando el lodazal, como si caminara sobre tierra santa, dirigiéndose directamente hacia la pequeña figura arrodillada de Consuelo. Sin un sonido, se interpuso entre ella y la furia del viento, cubriéndola con su cuerpo grande y cálido, convirtiéndose en un escudo viviente, en un santuario improvisado contra la crueldad del hombre y del cielo. El estrépito y el silencio que le siguió sacaron a Ramiro de su estupor. Abrió la puerta de nuevo, con la boca lista para soltar un insulto, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La escena que vio lo dejó paralizado. El corral destrozado y el caballo de su padre, erguido como un monumento, protegiendo a la madre que acababa de echar. La lógica se hizo añicos en su cerebro. «Lárgate de ahí, animal estúpido. Vuelve a tu sitio», gritó, pero su voz por primera vez sonó débil, casi un chillido contra el silencio acusador del caballo. Centinela no se movió ni un centímetro. Ancló sus cascos en el barro como si fueran raíces, convirtiéndose en una montaña de determinación. Lentamente giró su poderosa cabeza y clavó su mirada en Ramiro, y entonces relinchó. No fue el sonido habitual de un caballo, fue un bramido profundo, atronador, un sonido gutural que pareció nacer de la tierra misma y que vibró en el pecho de Ramiro como una sentencia. Era un grito de pura indignación, un juicio sin palabras que lo acusaba en el silencio de la noche.
Intentando recuperar el control de una situación que se había vuelto surrealista, Ramiro dio un paso vacilante hacia adelante con la intención de agarrar la brida y someter al animal por la fuerza. Pero cuando se acercó, Centinela levantó la cabeza con majestuosidad. Lo miró directamente a los ojos y soltó un segundo relincho, aún más potente, más aterrador que el primero, mientras golpeaba el lodo con una de sus patas delanteras. El mensaje, transmitido con una claridad divina que helaba los huesos, fue inequívoco. Sin ella, no volveré. El viejo caballo se había convertido en el ángel que Consuelo había suplicado. Los milagros ocurren de las formas más extrañas e inesperadas, a menudo cuando ya hemos perdido toda esperanza. ¿Cuál es el milagro más grande, pequeño o grande, que has presenciado en tu vida? Compártelo con nosotros en los comentarios, para que todos podamos recordar que la fe a veces tiene respuestas asombrosas. El desafío atronador de Centinela dejó a Ramiro petrificado. No fue el miedo a ser atacado por un animal lo que lo paralizó, sino una conmoción mucho más profunda, una especie de terror sagrado. La rebeldía del caballo no se sentía como un acto de instinto, sino como una intervención directa, como si Dios mismo le estuviera hablando a través de esos ojos encendidos y de ese relincho que parecía hacer temblar su alma. Su coraza de ira, tan cuidadosamente construida durante años, se hizo añicos en un instante. Tambaleándose hacia atrás, tropezó y cayó de sentón en el lodo, su cuerpo finalmente rindiéndose ante el colapso total de su espíritu. En ese momento, un relámpago iluminó la escena con una luz blanca y cegadora, y la percepción de Ramiro se alteró para siempre. Ya no vio a un caballo viejo y a una madre molesta. En la noble y desafiante postura de Centinela, vio el fantasma de su padre, de su rectitud y su fuerza silenciosa. Y en el rostro de su madre, empapado en lágrimas y lluvia pero extrañamente sereno, no vio a una víctima, sino el reflejo doliente de la Virgen María al pie de la cruz. Una ola de comprensión y culpa lo golpeó con la fuerza de un tsunami, y un sollozo seco y desgarrador, el primero en 20 años, brotó desde lo más profundo de su ser. Mientras el drama divino se desarrollaba en el rancho, un milagro más terrenal se ponía en marcha. Don Rogelio, el vecino al que Ramiro había humillado tiempo atrás, regresaba tarde a casa en su vieja camioneta. Las luces del vehículo, abriéndose paso a través de la cortina de agua, iluminaron de pronto aquella escena increíble. La anciana arrodillada en el lodo, el imponente caballo haciéndole de escudo y el hombre fuerte del rancho derrumbado como un niño. Por un momento, pensó que estaba viendo visiones, pero la urgencia de la situación lo sacó de su asombro. Sin dudarlo un segundo, Don Rogelio pisó el freno y se bajó de la camioneta dejando la puerta abierta. El miedo que siempre le había tenido a Ramiro se disolvió, reemplazado por una indignación justa y una compasión abrumadora. Corrió hacia Consuelo, quitándose su propia chamarra para cubrirla. «Doña Consuelo, válgame Dios, ¿qué le han hecho?», exclamó, su voz llena de una genuina angustia. Centinela lo observó acercarse, pero permaneció tranquilo, como si reconociera en aquel hombre la llegada de la ayuda que él mismo había invocado con su desafío. Con una delicadeza que contrastaba con la violencia de la noche, don Rogelio ayudó a la temblorosa anciana a ponerse de pie y la guió hacia el refugio de su camioneta. Antes de cerrar la puerta, le lanzó a Ramiro una sola mirada, una mirada cargada de un desprecio y una lástima tan profundos que fue más hiriente que cualquier golpe. Luego, sin decir una palabra, arrancó y se alejó, dejando a Ramiro solo en su infierno de lodo, bajo la mirada vigilante del caballo, que se había convertido en su juez y su carcelero. Ramiro solo pudo ver cómo las luces traseras rojas se perdían en la distancia, llevándose a su madre.
La noticia del milagro del caballo fiel se esparció por el pueblo más rápido que un incendio en pasto seco. Don Rogelio llevó a Consuelo a su casa, donde su esposa la recibió con lágrimas en los ojos, la bañó con agua tibia y la arropó como a una niña. Inmediatamente después, Rogelio llamó al padre Miguel. A la mañana siguiente, no se hablaba de otra cosa. En la tienda, en la plaza, en cada casa, la historia pasaba de boca en boca, adornada con detalles de asombro y fervor. El miedo colectivo hacia Ramiro se había transformado en una fuerza comunitaria, una ola de indignación y propósito. Liderados por el padre Miguel y una decidida doña Elvira, un grupo de vecinos se congregó frente a la iglesia. No era una turba de linchamiento en busca de venganza, sino una delegación de la decencia humana, dispuesta a intervenir donde el miedo los había mantenido al margen. Marcharon en una procesión solemne y silenciosa hasta la tranquera del rancho. Allí encontraron una escena desoladora. Ramiro seguía sentado en el mismo charco de lodo, cubierto de barro de pies a cabeza, temblando de frío y de vergüenza, mientras Centinela permanecía a unos metros como un centinela que se niega a abandonar su puesto. La confrontación fue serena, pero implacable. El padre Miguel se acercó a Ramiro, cuya mirada estaba perdida en el suelo. Su voz no era de condena, sino de una tristeza profunda. «Mira a tu alrededor, hijo, mira el fruto de tu odio», le dijo, señalando el corral roto y el estado lamentable en que se encontraba. «Has ofendido gravemente a tu madre, y con ello has ofendido a Dios». Incapaz de soportar más el peso de su culpa, Ramiro rompió en un llanto desconsolado, confesando todo entre sollozos, su arrogancia despojada, revelando al hombre roto y miserable que había debajo. Días después, cuando Consuelo ya se había recuperado un poco, alojada en la cálida casa de doña Elvira, aceptó ver a su hijo. El encuentro se organizó en la sacristía de la iglesia, un terreno neutral y sagrado. Ramiro entró y ya no era el hombre déspota de antes. Parecía haber envejecido 10 años. Estaba encorvado, con la mirada apagada y una barba de varios días. Al ver a su madre sentada en una silla, no pudo más. Cayó de rodillas ante ella, sin atreverse a mirarla a la cara. «Mamá, perdóname, por favor, perdóname», susurró con la voz rota, sus lágrimas cayendo sobre las baldosas viejas. Ese fue el momento cumbre de Consuelo, la prueba final de su fe. Todos en el pueblo esperaban que lo rechazara, que le exigiera justicia. Pero ella, moviéndose con una lentitud majestuosa, se inclinó y posó su mano temblorosa sobre la cabeza agachada de su hijo. Un silencio profundo llenó la habitación. «Yo te perdono, mi niño», dijo con una voz suave pero firme, una voz que contenía todo el amor incondicional del universo. «Yo siempre te he perdonado». Ese acto de gracia pura fue la única fuerza capaz de romper la última cadena de odio en el corazón de Ramiro, permitiéndole por fin empezar a sanar. Los meses que siguieron fueron testigos de una transformación silenciosa. La comunidad, unida por el milagro, no dejó que Consuelo volviera a su casucha. Entre todos, construyeron una pequeña y pulcra habitación adosada a la casa de doña Elvira, con una ventana que daba al patio de la iglesia. Consuelo nunca más estuvo sola. Las mujeres del pueblo le establecieron un rol para llevarle la comida, para sentarse a charlar con ella, para escuchar sus historias. De ser la anciana olvidada, se convirtió en la abuela de todos, un tesoro viviente que la comunidad ahora protegía con un amor feroz. El camino de Ramiro fue uno de penitencia activa y silenciosa. Por petición expresa de su madre, no fue denunciado a las autoridades. Su condena fue dictada por la comunidad y por su propia conciencia: servir a aquellos a quienes había despreciado,
Se le veía reparando el techo de la iglesia, cargando bultos para los más viejos, labrando la tierra del rancho con una energía renovada para vender las verduras casi al costo en el pueblo. Hablaba poco, pero sus acciones gritaban su arrepentimiento. Cuidaba de su madre a distancia, dejándole semanalmente cajas de provisiones en el porche, sin atreverse a llamar a la puerta. Y Centinela, el catalizador de todo, se convirtió en un héroe local, una leyenda viviente. Ramiro, como primer acto de su nueva vida, le construyó una caballeriza impecable junto a la nueva casa de Consuelo, para que Madre y Salvador nunca estuvieran lejos. Los niños del pueblo le hacían peregrinaciones diarias, trayéndole manzanas y zanahorias, y los adultos lo saludaban con un respeto reverencial al pasar. Su presencia tranquila y noble era un recordatorio constante de que los milagros no siempre vienen con alas y trompetas, a veces llegan al trote, con 4 cascos y un corazón leal. Como símbolo final de esta historia que transformó al pueblo, el herrero forjó una sencilla herradura de bronce. Durante la misa del domingo, el padre Miguel la bendijo y con la ayuda de todos, la clavaron sobre la puerta principal de la iglesia. Debajo, una pequeña placa de latón rezaba: en memoria del caballo que nos recordó que la lealtad y la fe nunca nos abandonan. El narrador concluye que el mayor milagro no fue el desafío del animal, sino el poder del perdón que permitió a un alma perdida encontrar el camino de regreso a la gracia y a una comunidad redescubrir su propio corazón. El perdón es la llave que abre las jaulas del alma y nos permite volar de nuevo. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha recordado el poder de la fe y la redención, compártela. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas que puedan estar atrapadas en su propia tormenta, esperando su propio milagro.